Koinonia Radio, 1420 AM. La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, muy buenas tardes para los que nos escuchan en este día tan maravilloso que Dios nos da. Nos encomendamos a ese Dios al que le damos nuestra fe y nuestra confianza, haciendo una oración al Espíritu Santo con el corazón. Te invoco, Espíritu Santo, con todo mi corazón. Escúchame. Quiero obedecer tus voluntades. Lléname de tus dones, sálvame de este modo, que cumpla tus preceptos. Espíritu Santo, te invoco, sálvame y dame la sabiduría para que siga cumpliendo lo que tú quieres que haga. Solo tiene sentido el vivir haciendo lo que tú deseas. Las noches se me hacen cortas pensando en lo que me invitas a vivir. Medito tu palabra. Medito en lo hermoso del estar contigo, en lo hermoso de vivir al modo de Jesús, de buscar parecerme a Él. Escucha mi voz según tu cariño por mí. Atiéndeme así, con la misericordia que llena el corazón del Padre. Espíritu Santo, vivifícame, haz que viva la verdad. Tú estás cerca de tu siervo, tus caminos son caminos de luz. Por ellos deseo andar. Tus misericordias son muchas. Oh Espíritu Santo, mi corazón desea cumplir tus preceptos. Dame vida según tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón. Harás algo hermoso de él. Transfórmame. Tu palabra es el principio de todo y el fin de todo. Es mi principio y mi fin. Tu palabra es la verdad de mi existencia. Ven, Señor, a este corazón que te desea y anhela. ¿A dónde caminar sin ti? ¿Por cuáles veredas transitar sin tu compañía, buen Señor? Vuelve tu cariño a este siervo que te ama y te necesita. Defiende tú, amigo, mi causa y rescátame, pues no puedo perder en la nada. Te lo pido por Jesús, mi hermano y Señor nuestro. Amén. Hermanos, cada vez que comencemos nuestros días tenemos que encomendarnos al impulso del Espíritu Santo. El domingo tercero ordinario, el domingo pasado, hace 3 días, antes de ayer, nos hablaba precisamente Lucas, insistiéndonos, impulsado por el Espíritu. Es una frase que tenemos que tener bien clara en nuestra vida. Es el impulso del Espíritu el que inició la iglesia en el cenáculo con los apóstoles y María Santísima reunidos. Es el impulso del Espíritu el que ha hecho que nazcan comunidades en las primeras comunidades apostólicas. Es el impulso del Espíritu el que ha llevado la obra a través de la historia de nuestra Iglesia católica. Es el impulso del Espíritu el que lleva todos nuestros proyectos de plan de pastoral, todos nuestros proyectos del plan de canal y del plan parroquial. Así que el que se deja impulsar, inducir, conducir por el Espíritu, no falla. Eso es cumplir la voluntad de Dios. Que nuestro corazón, nuestro espíritu no esté apegado a las cosas materiales, sino que se deje poseer por ese espíritu con los dones. Así que
todos los días, cada momento, tenemos que hacer caso al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesucristo, de su resurrección. Y hablando acerca de nuestro tema, el tema que hemos retomado desde hace ya varias sesiones es el resumen de nuestra fe cristiana en este año de fe que proclama el Papa y toda la Iglesia Católica, para que trabajemos y pongamos nuestro corazón y nuestro espíritu a la misión de Jesucristo, a la nueva evangelización. La semana que hemos estado viviendo intensamente en la Asamblea Diocesana aquí en Tijuana nos ha hecho reflexionar y meditar sobre qué puntos o qué momentos tenemos que ponerle más énfasis para trabajar en nuestras parroquias, en nuestros decanatos, y que la diócesis avance, que nuestra catequesis y evangelización se renueven, se superen, que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los matrimonios y todo el pueblo de Dios verdaderamente sienta esa presencia de la Iglesia, esa presencia del Espíritu en esta Iglesia. Por eso nuestra fe es que tenemos que conocerla para poder vivirla. Nadie ama lo que no conoce. Hay que conocer para amar nuestra fe. Hay que conocer más a nuestra Iglesia para amar más nuestra fe. Así que veíamos una de las características de la fe cristiana católica. Ya habíamos comentado, la fe cristiana católica es razonable. El que no razona, el que no analiza las cosas, el que no emplea su inteligencia, no puede ser buen discípulo de Jesús. El cristiano católico verdadero nunca deja a un lado la cabeza. El Dios de la revelación es el mismo que nos dio la inteligencia. La fe no es aceptar cualquier tontería, sino solo lo que es creíble. Creíble es aquello que es digno de crédito. O sea, lo que no va en contra de la razón, aunque pueda parecer a veces, bajo ciertos aspectos, oscuro a ella y a la experiencia humana, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 157. La credibilidad es una exigencia de la verdadera fe. La verdad es la certeza de que somos humanos, somos seres espirituales, somos seres en la sociedad, somos seres en la cultura, somos seres en el culto y en la oración y en la celebración al Dios en quien creemos. La credibilidad entonces es una exigencia de la verdadera fe, como lo dice el libro del Siracide de 19:4. El que se fía a la primera no tiene eso. La fe cristiana no es echarse ingenuamente en brazos de una persona o seguirla sin haber captado quién es esa persona. No podemos vivir sin confiar en nadie, pero hay que fijarse en quién confiamos. Por eso San Pablo, al hablar de Cristo, dice: yo sé en quién he puesto mi confianza, en la 2 Timoteo 1:12. Así que la fe cristiana es sencilla, pero hay que reflexionar sobre todo lo que ella nos presenta. Una de las consecuencias, a veces la gente superficial no puede llegar a la profundidad de la fe. Por eso se pierde en esoterismos, en supersticiones, en magias, en superficialidades, porque no profundiza la fe. El buen cristiano, una de las consecuencias de esto es que nunca debe dejar a un lado el sentido común. Ya lo decíamos, el buen sentido crítico. Hay que tener bases doctrinales, bases históricas y científicas de la teología, de la filosofía, del conocimiento de nuestra doctrina frente a todo lo que pasa en el mundo y en la misma Iglesia. El católico ciertamente debe interpretar la Biblia, y eso equivale a examinarla con sentido común y con justo sentido crítico. Esto conlleva que debe de haber un conocimiento básico para algunos
un conocimiento medio para todos aquellos que trabajan en sus parroquias en algún movimiento, y un conocimiento superior para todos los que coordinan estos grupos de apostolado, de comunidades, de servicios diocesanos y parroquiales y de canales, para que puedan dirigir bien, hacer una buena dirigencia con sus dirigidos. Ante todo, oración, pero también conocimiento de esa fe. Si algo va contra la razón y contra el juicio sano, seguramente no es cristiano o está mal interpretado. El único aspecto en donde el cristianismo le pide al cristiano que se salga muchas veces de las normas del sentido común, o más exactamente del juicio humano común, es en la entrega del amor y el servicio a los demás. Ahí es donde se separa por completo. En este punto, donde la fe en la cruz de Cristo considera estúpida la sabiduría de este mundo, como lo dice 1 Corintios 1, 18 al 25, y esta tontería divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y esta debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Ahí lo vemos en esa misma cita en el versículo 25. Como segunda consecuencia, para el católico no puede haber oposición entre fe y ciencia verdaderas, mientras que para algunos protestantes sí. Y hablamos de protestantes serios, aquellos que han aportado su ciencia, su investigación a la Iglesia Católica, no de esas sectas que andan por allí confundiendo. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Dios soberano, sin pecar, te adoro. Koinonia Radio te invita al ciclo de conferencias Formación y Vida Cristiana, teniendo como invitado al Padre Jesús Lara Mecha, desde Veracruz, los días 28, 29, 30 y 31 de enero, en la Capilla del Espíritu Santo, a partir de las 6 de la tarde. Iniciaremos con la Santa Misa. Habrá un breve momento de asamblea para cerrar con broche de oro con estas conferencias de formación y vida cristiana. Si perteneces a algún movimiento o eres parte de algún grupo parroquial, estas conferencias te van a interesar. Pide informes 622-8962. Asiste, la entrada es gratuita. Koinonia Radio invita. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, 1420 AM. Finalidad de la Koinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Continuando con este comentario de nuestra fe y ciencia verdaderas, que no hay oposición entre ellos,
debemos decir que solamente aquel protestante serio, y estamos hablando aquellas iglesias reformistas que comenzaron a separarse de nuestra iglesia católica. Hablamos de protestantes serios, como son luteranos, como son calvinistas, como son pentecostales, como son bautistas, estas iglesias que no se dedican a atacar solamente a la iglesia católica, sino a aportar luces en la investigación de los contenidos de nuestra fe. A esos protestantes nos referimos. No nos referimos a aquellos que tienen como un puesto de tacos y se ponen a predicar, o como que se ponen en las esquinas, o como que nada más dedican su predicación a atacar a los demás, como si hubiera sido esa la intención de Jesús para hacer prosélitos hacia él. Jesús no pretendía formar ningún grupo. Quería que se continuara su obra y la dejaba en manos de hombres, pero nunca jamás les dijo: hay que acabar con aquellos que no estén de acuerdo con ustedes. Al contrario, su regla, que se salía de toda norma y de toda ley común universal, era: ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Y aquella que decía: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, allí sí se sale muchas veces del sentido común. Así que siempre que parece haber oposición entre ciencia y fe, es porque o no se trata de verdadera ciencia, sino de hipótesis, es decir, afirmaciones no demostradas. Muchas veces, cuando surge algún comentario, algún documento, algún acontecimiento en los medios de comunicación, se hacen hipótesis y quieren a partir de allí como si fuera verdad absoluta. Entonces, o no son verdadera ciencia, sino hipótesis o falsas conclusiones o intromisiones de los científicos en campos que no son suyos, o en falta de precisión de parte de los creyentes o de los científicos. Esto ya lo habíamos comentado en otras sesiones. La fe y la ciencia usan la razón, la inteligencia, el entendimiento, la reflexión, la comprensión, pero en diferente longitud de onda y para distinto objetivo. La fe la usa en una longitud diferente, con distinto objetivo, que la ciencia. La ciencia usa de la razón de una manera mucho más limitada que la fe, porque se basa en experimentación, error y volver a experimentar hasta que salga un resultado parcial, muchas veces no absoluto, porque en cierta forma falsea a la realidad, reduciéndola solamente a lo medible, a lo cuantificable, dejando de tomarla como totalidad, olvidando sus innumerables variables, las variables o diferencias concretas. Las ciencias son muy útiles para ciertas cosas, pero en determinado momento son irracionales porque dejan de reflexionar al dejar a un lado parte de la realidad y precisamente lo más fundamental. Las ciencias son inservibles para las cosas más importantes del ser humano. Las cosas más importantes que vienen desde el corazón, dirá Jesús, aquello que sale con toda la intención, sea para bien o sea para mal. Por el contrario, el pensamiento y razonamiento no científico, hablando del pensamiento filosófico, teológico, reflexivo, reflexiona porque es una actividad de un ser inteligente. El ser humano es el que reflexiona para grandes proyectos, es el que reflexiona para sus comportamientos o sus actitudes. Es tan, para nosotros es tan obvio, hasta en las gesticulaciones, en el lenguaje corporal, nosotros decimos: ¿qué está pasando? A veces nos callamos por prudencia cuando una persona o cuando un grupo está en una actitud, pero es porque estamos reflexionando actitudes y comportamientos de ese acontecimiento, de ese momento, de ese tiempo en la persona o en el grupo o en el lugar.
porque nosotros sí reflexionamos para hacer el mal, porque nosotros sí reflexionamos para hacer el bien, sí reflexionamos para odiar a una persona, sí reflexionamos para amar a otra persona. Nosotros sí planeamos y reflexionamos cómo matar a la gente. Y de aquí parten muchas líneas de pensamiento e ideologías. La reflexión es algo que para nosotros, nos distingue de todos los seres en este planeta. Los seres minerales, los seres vegetales, los seres vivos, como insectos, cuadrúpedos, mamíferos y todas las aves y todos los peces, de todos los animales. El ser humano es considerado en la filosofía desde Platón y Aristóteles como un ser racional, un ser vivo. Nosotros somos un ser vivo para la creación, pero con inteligencia y con razón, es decir, con entendimiento. Eso es lo que nos distingue de los otros seres vivos. Somos un ser racional, que entendamos eso perfectamente, que nos distingue de un perro, de un gato, de un perico, de lo que ustedes tengan de mascota. Los perros o los animales atacan por instinto, porque su naturaleza así lo hace. Es así que cuando sacan a un animal de su hábitat y quieren domesticarlo, pero por un tiempo puede ser mansito, puede ser tratable, y por otro tiempo puede ser el peor animal que podamos tener en la casa y atacar, porque es su naturaleza. Para nosotros la naturaleza espiritual, nuestra naturaleza corporal y espiritual, viene a elevarse por la razón y la inteligencia. Así que el católico habla entonces de que es reflexivo sobre este aspecto de la realidad, que es más importante todavía que lo que la ciencia pueda estudiar. Otra de las consecuencias que sacábamos era la doctrina derivada de nuestra fe católica se va precisando y desarrollando con el tiempo a partir de la reflexión y del diálogo con creyentes y con no creyentes. Nosotros los católicos, a diferencia de muchos protestantes, creemos que no está todo dado, no está todo hecho y dicho en la Biblia. Esa es palabra de Dios como caminos que debemos discernir, que tenemos que reflexionar. Hay muchas cosas que la Biblia no habla, pero son cosas de las que todo cristiano actual debe hablar al hablar de Dios, del hombre, del mundo. Dios sigue iluminando a toda persona para que sepa hablar de todo eso y sepamos portarnos debidamente en el tiempo actual. Por eso nosotros como católicos hablamos de una tradición viva de la Iglesia, entre otros aspectos, en cuanto afirmamos que la fe recibida de los apóstoles y de nuestros antepasados en esta fe se transmite a las nuevas generaciones, no de una manera estática y petrificada en murales de piedra, en pinturas ocultas o en libros que están oscuros, sino que es una tradición viva, vivificada, explicada, precisada, explicitada, adaptada, inculturada, interpretada con fidelidad. Esa tradición por el magisterio de la Iglesia y el sentido de la fe del pueblo cristiano, el sensus fidei, el sentido de la fe que existe en el pueblo creyente. La fe recibida es algo vivo que va creciendo con la reflexión y vida del pueblo cristiano. Va desarrollándose como un organismo vivo, un organismo que se reproduce, que se regenera en sus células madres. No podría llamarse tradición viva si se tratara de algo meramente repetitivo. El católico, apoyado en esto, afirma que la misma Biblia, si no se tiene en cuenta esta tradición viva de la Iglesia,
puede muchas veces ser interpretada como existe hasta la actualidad, y lo vemos con aquellos hermanos separados que van tocando de puerta en puerta de una manera o de una forma errónea y equivocada, haciendo proselitismo, engañando a otros para llevárselos a su secta. La Biblia no puede entregarse a las nuevas generaciones o nuevas circunstancias sin tener en cuenta la tradición viva de la Iglesia. La cuarta consecuencia en la que podemos caer también es la fe católica está siempre abierta a toda verdad y se deja enriquecer por todo lo que es verdad y valor. Precisamente por eso se llama católica, que significa universal. La fe cristiana católica, al inculturarse, es decir, al penetrar en una cultura en cualquier tiempo y en cualquier lugar, la enriquece y es enriquecida por ella, ya que queda profundizada. Ya nos decía el Concilio Vaticano II en el documento de Nostra Aetate, por ejemplo, que la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es verdadero y santo en las grandes religiones. Considera con sincero respeto aquellos modos grandes de actuar y de vivir, y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Digestión. La mezcla de miel con canela también alivia el gas en el estómago, fortifica el sistema de inmunización y alivia la indigestión. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Lo que afirma el Concilio Vaticano II en el número 2 del documento Nostra Aetate
La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es verdadero y santo en las grandes religiones. Hablemos de religión: budismo, hinduismo, judaísmo, sintoísmo y grandes religiones que han estado allí, maometismo, que han estado durante siglos, aún antes de Cristo, y que siguen existiendo. Esas son religiones, no sectas, pedazos de algo que ya existía. Como quítense de la boca andar diciendo religión a las sectas protestantes, porque no son religión, es un sector de lo que era para ellos la fe católica. Considera entonces la Iglesia con sincero respeto aquellos modos de actuar y vivir, aquellos preceptos y doctrinas que, por más que en muchos puntos difieren de lo que ella misma cree y propone, sin embargo, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, dice la Iglesia. El cristiano se encara en cada cultura para evangelizarla, para agrandarla, para corregirla, para enriquecerla, como Jesús, que se hizo hombre para hacer crecer al hombre a la medida de los planes de Dios, no a la medida de las cosas, no a la medida de la economía, no a la medida de un imperio soberano, no a la medida política, no. Jesús viene a hacer crecer el hombre a la medida de los planes de Dios, que está por encima de cualquier ideología y de cualquier filosofía o de cualquier otra cosa. Y se hizo judío entrando Jesús en su cultura, pero rechazándola en muchos aspectos. Por ejemplo, el legalismo, la ley por la ley. Así lo manda la ley. Podemos traer estas consecuencias para nuestra vida. Y tenemos que hacer estos cuestionamientos. ¿No crees que sea irracional que Jesús pida que nos portemos como los niños para poder entrar en el reino de los cielos? Por supuesto. Contesten en su corazón estas preguntas. ¿Cómo que hacerse niños para entrar al reino de los cielos? Eso resulta irracional. ¿No crees que sea una tontería el estar perdonando continuamente? Cuando le pregunta Pedro a Jesús, ¿cuántas veces? Diría Jesús, 70 veces 7. A los demás, como pide Jesús en Mateo 18, 21 al 22. ¿Por qué no va contra la ciencia el que la Biblia diga que Dios hizo el mundo en 6 días? ¿Por qué no va contra la ciencia el que la Biblia diga que la mujer fue hecha de una costilla del hombre? Génesis 2, 21, 22. Trata de ver en otras religiones hay algún valor humano o positivo sobre Dios que los católicos no podamos admitir. ¿Puedes decir por qué antes se decía que no se cremaran los muertos y ahora sí? Piensa en 2 ejemplos de cuándo un laico debe oponerse o no hacerle caso a un sacerdote. Eso respóndelo para ti. Algunos siguen a otras personas solo porque traen una imagen muy bonita de la Virgen o de un santo para rezarle, y principalmente cuando dicen que son milagrosas. ¿Es razonable de seguirlas sin averiguar nada? ¿En qué debe uno fijarse? ¿Conoces algunas experiencias negativas, por ejemplo, de engaño o de negocio? ¿Es razonablemente cristiano el pensar que la Virgen María es más milagrosa con tal imagen, en tal advocación que otra? Por ejemplo, que es más milagrosa en San Juan de los Lagos que en Zapopan, no más milagrosa que en Guadalupe. ¿No serán falsas supersticiones? Si es una sola la niña virgen, la mujer que dio a luz al mundo, que nos dio la salvación. ¿Crees que es inteligente creer que la Virgen se aparece en sartenes, microondas, piedras, etcétera? ¿Por qué? ¿Crees que los ignorantes puedan ser verdaderos cristianos? ¿En qué sentido? ¿Por qué?
podemos decir que el católico, más que tener miedo o poner en tela de juicio su fe ante incrédulos o protestantes, debe tenerle miedo a su ignorancia. Da unos ejemplos de cómo el catolicismo tiene que entrar en la religiosidad popular, pero al mismo tiempo rebasarla, evangelizándola. Para nosotros los sacerdotes es toda una misión y toda una tarea el no quedarnos solamente en las devociones populares, en los momentos de piedad popular, sino evangelizarlas y catequizarlas. Da algunos ejemplos de cómo Cristo Jesús, siendo judío, fue contra algunos elementos de la cultura judía, tanto que los judíos lo consideraban un hereje judío. ¿Estás de acuerdo en decir que el cristiano no puede permitir como cristiano y como humano que los indígenas sean tratados como piezas de museo, pretendiendo, como quisieron algunos indigenistas, que conserven intacta su cultura original? ¿Por qué? Así nos encontramos a una siguiente característica con estas preguntas que nos hemos principalmente fundamentado. Entramos a otra de las características de nuestra fe católica. La fe cristiana católica es fruto de revelación. Comenzando con algunas interrogaciones sobre esto, podemos decir lo que el cristianismo dice sobre Dios. ¿Es solo fruto o el punto de llegada de lo que el hombre se ha puesto a pensar sobre Dios? Lo que el cristianismo dice sobre Dios, ¿es lo mismo que dicen otras religiones? Para llegar a afirmar lo que los cristianos pensamos sobre el ser humano, por ejemplo, para decir que el hombre es el centro del universo, o decir que estamos llamados a gozar para siempre de Dios cara a cara, ¿acaso la humanidad ha necesitado o necesita que Dios se lo diga? Otra cuestión que podemos hacernos es, ¿acaso Dios puede comunicarse con el ser humano? ¿Acaso tenemos necesidad de que Dios nos diga todo lo que tenemos que hacer, o para qué vivimos, o por qué? Precisamente hacemos unas opciones de la fe cristiana y unas respuestas generales, precisamente por llamarnos hombres de fe. Los cristianos vemos las cosas y vivimos nuestra vida, apoyados no solo en razonamientos humanos, en nuestra inteligencia, sino también en nuestra fe en un Dios que se ha manifestado a los hombres. Y luego tenemos que decir, lo que el cristiano habla de Dios es porque cree que lo ha recibido de Dios mismo. No es primeramente porque lo haya sacado de sus propios razonamientos. Y nos vamos entonces a la Sagrada Escritura, cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde: feliz tú, porque esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, en Mateo 16:17. Así que el cristiano, junto con creyentes de algunas otras religiones, por ejemplo el islamismo o el judaísmo, y es el que ha captado que Dios no es un ser mudo, un ser incomunicado, alejado de nosotros, sino que puede y ha querido de hecho comunicarse de muchas maneras con nosotros, los seres humanos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, y el Verbo se hizo carne, dirá San Juan en su prólogo. La Biblia en la carta a los Hebreos dice expresamente en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes: muchas veces, de muchas maneras, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, al llegar a la plenitud de los tiempos, lo ha hecho por medio de su propio Hijo, ese Hijo en el que tiene todas sus complacencias. Citamos el Salmo 94, que también dice de alguna manera un tanto violenta:
gente tonta e ignorante, pónganse a pensar. El que creó el oído no va a oír, el que formó los ojos no va a ver, el que instruye al hombre no va a saber. Y dice el Salmo 115, en cambio, los ídolos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no caminan. Así que cuando los cristianos decimos que Dios nos habla, es claro que no creemos que Él nos hable de ciencias naturales o de técnica o de medicina, porque sabemos que Él nos ha confiado este mundo y nos ha dado de antemano como humanidad y no tanto como individuos aislados, todo aquello que es necesario para irlo dominando. Al final de cuentas, entonces los cristianos decimos que nuestra fe es fruto de una revelación en donde Dios se nos manifiesta, y continuamos en unos momentos más. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Dios soberano, sin pecar, te adoro. Koinonia Radio te invita al ciclo de conferencias Formación y Vida Cristiana, teniendo como invitado al Padre Jesús Lara Mecha, desde Veracruz. Los días 28, 29, 30 y 31 de enero, en la Capilla del Espíritu Santo, a partir de las 6 de la tarde. Iniciaremos con la Santa Misa. Habrá un breve momento de asamblea para cerrar con broche de oro con estas conferencias de formación y vida cristiana. Si perteneces a algún movimiento o eres parte de algún grupo parroquial, estas conferencias te van a interesar. Pide informes 622-8962. Asiste, la entrada es gratuita. Koinonia Radio invita. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta,
sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que decíamos, en fin de cuentas, los cristianos decimos que nuestra fe es fruto de una revelación en donde Dios nos manifiesta. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué son las cosas? ¿Cuál es la conducta que debemos de tener con Él, con nuestro propio yo, entre nosotros, con el universo y la creación, para realizar los planes de felicidad eterna que Él tiene sobre nosotros? El Concilio Vaticano II, la Dei Verbum número 2, nos han dicho el Papa y los obispos: Dios quiso en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo a los hombres y darnos a conocer, como dice la Biblia, el misterio de su voluntad. Así que esta fe que nosotros profundizamos debe de irnos llevando a amar nuestra iglesia, a orar con nuestra iglesia, a evangelizar con nuestra iglesia. Y les decía también en algún momento que íbamos a ir comentando poco a poco este catecismo, el Yucat, que nació por allá, muy paralelamente o quizás en los momentos en que se estaba preparando el catecismo de la Iglesia Católica, y que quedó allí, allá por Alemania, y las conferencias episcopales de allá del norte de Europa, que querían que se renovara el contenido del catecismo de la Iglesia Católica, y que el Santo Padre en la jornada de la juventud allí en España da el visto bueno para que salga este catecismo. Y ese es el catecismo que también recomienda para el año de la fe, y es un catecismo con un lenguaje un poquito más digerible o un poquito más dirigido también a los jóvenes, que viene con algunos textos de padres de la iglesia, documentos de los papas, de algunos poetas, algunos filósofos, que traen por ahí algunos pensamientos en las preguntas y al margen de las preguntas. Por ejemplo, hablando también de este síntesis de nuestra fe, ¿por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? Se pregunta el catecismo, el Yucat. Conocer al Dios invisible es un gran reto para el espíritu humano. Muchos se acobardan ante él. Otros no quieren conocer a Dios porque ello supondría tener que cambiar su vida. Lo que no conozco no me compromete. Así es. Y lo que conozco me compromete a amarlo y a respetarlo. Quien dice que la pregunta acerca de Dios carece de sentido porque no se puede resolver, se lo pone demasiado fácil. Y uno de los pensamientos dice: la más noble fuerza del hombre es la razón. Ya lo habíamos comentado hace unos momentos. El fin más elevado de la razón es el conocimiento de Dios. Esto lo dice San Alberto Magno, uno de los padres de la iglesia que existió allá en la Edad Media, por el año 1200-1280. Uno de los teólogos grandes de la iglesia. El Papa Pío XII en la Humani Generis nos dirá: de allí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad, o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Lope de Vega, un gran poeta español, dramaturgo español, nos dirá: era su esfera Dios para aquietarse, y como fuera de él lo pretendía, no pudo hasta tenerle sosegarse. Como aquella frase de San Agustín, que también nos dirá: nuestro corazón descansará hasta estar en ti.
Entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía, lo dice el concilio de Letrán en cuarto concilio allá en 1215. ¿Se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con sentido acerca de Él? Y la respuesta que nos da el catecismo es: aunque los hombres somos limitados y la grandeza infinita de Dios nunca cabe en los conceptos humanos finitos, sin embargo, podemos hablar acertadamente de Dios. Para decir algo acerca de Dios utilizamos imágenes imperfectas y representaciones limitadas. Cada palabra sobre Dios está, por tanto, bajo la reserva de que nuestro lenguaje no está a la altura de la grandeza de Dios. Por eso debemos purificar y perfeccionar una y otra vez nuestra manera de hablar con Dios. El capítulo 2 entonces de este catecismo nos va a hablar acerca de la revelación de Dios. Dios sale al encuentro. Dios viene a nosotros. ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es? Y nos respondemos: el hombre, mediante la razón, puede conocer que existe Dios, pero no cómo es Dios realmente. Pero como Dios quería ser conocido, se ha revelado a sí mismo. Dios no está obligado a revelarse a los hombres. Lo ha hecho por un acto verdadero de amor. Como el amor humano, podemos saber algo de la persona amada solo cuando nos abre su corazón. Del mismo modo, solo sabemos algo de los más íntimos pensamientos de Dios porque el Dios eterno y misterioso se ha abierto por amor a nosotros. Desde la creación, pasando por los patriarcas y profetas, hasta la revelación definitiva en su Hijo Jesucristo. Dios ha hablado una y otra vez a los hombres, pero en Jesucristo nos ha abierto su corazón y nos ha mostrado claramente para siempre su ser, su persona más íntima. Por eso el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum nos va a decir: dispuso Dios en su sabiduría a revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina, partícipes de esta naturaleza, puesto que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre está llamado a divinizarse en Dios por medio de Jesucristo. El camino de santidad que se debe de lograr a través de la oración y de la fe vivida es la que nos debe de llevar hacia esa vida divina. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, lo sabemos, Dios se revela en el Antiguo Testamento como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel a los hombres, incluso cuando este hombre se separa de él por el pecado, abandona a Dios por seguir sus propios caminos. Así, hablando brevemente de esta historia de la salvación, Dios se da a conocer en historia. Sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos. Llama a Abraham para hacer de él padre de una muchedumbre de pueblos y bendecir en él a todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel, nacido de Abraham, será su propiedad personal. Dios después se da a conocer a Moisés por su nombre. Su nombre misterioso, Yahvé, transcrito Yahvé, significa yo soy. Libera a Israel de la esclavitud de Egipto. Sella una alianza en el Sinaí por medio de Moisés. Da a su pueblo la ley. Así que una y otra vez envía Dios profetas a su pueblo para llamarlo a la conversión y a la renovación de la alianza que Dios hizo con su pueblo por amor. Los profetas anuncian que Dios establecerá una alianza
nueva y eterna que realizará una renovación radical y la redención definitiva. Esta alianza estará abierta a muchos y a todos los hombres. Revelación, entonces, así en pocas palabras, significa Dios se abre, Dios se muestra a sí mismo, Dios habla al mundo voluntariamente. Benedicto XVI nos dirá: la felicidad que buscan, la felicidad a la que tienen derecho, tiene un nombre, tiene un rostro, es Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios. ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? Ya lo decíamos, es Jesucristo. En Jesucristo Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible se hace realidad, se hace hombre como nosotros. Esto nos enseña hasta dónde alcanza el amor de Dios. Lo volvemos a repetir: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que salvara a todo el que creyera en él. Esto nos enseña hasta dónde alcanza el amor de Dios. Lleva toda nuestra carga, anda todos los caminos con nosotros, está en nuestro abandono, nuestro dolor, nuestro miedo ante la muerte, está allí donde no podemos avanzar más para abrirnos la puerta hacia la vida. Hermanos, Dios me los bendiga. Nos seguiremos mirando o escuchando la próxima semana. Que Dios y el Espíritu Santo los lleve por buenos caminos. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.